Buenas para todos y para todas los que están visualizando este video. Quien les saluda es Juan Carlos Díaz, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión, con los amigos de JUS 360, vamos a compartir algunas reflexiones en torno a las novedades del nuevo Código Procesal Constitucional que, como sabemos, se aprobó con la Ley 31307 en julio del año 2021. El código del año 2021 viene a reemplazar el código del año 2004, que fue objeto de algunas modificaciones muy puntuales en el año 2006, ¿no? Pero que especialmente ha recibido interpretación judicial por parte del Tribunal Constitucional. Como sabemos, en el periodo 2016-2021, en el Congreso de la República se disuelve, ¿no?, el año 2019, y el año 2020 se elige, ¿no?, a un Congreso nuevo que tiene por finalidad cumplir el mandato de ese periodo gubernamental. En el marco de este nuevo Congreso, se constituye dentro de la Comisión de Constitución y Reglamento un pequeño grupo de trabajo para evaluar modificaciones al Código Procesal Constitucional del año 2004. En el avance del trabajo de este grupo de trabajo es que advierten la necesidad de cambiar el código, ¿no? Y finalmente esto se termina concretando, ¿no?, ya próximos al cierre del periodo legislativo del año 2021, en julio del 2021, ¿no? Es más, es dentro del paquete de las normas últimas que se aprueban, ¿no?, al cierre de esa legislatura, que conocemos como la cuarta legislatura, y que también el tribunal ya tiene una sentencia sobre el particular declarándola inconstitucional, ¿no? Pero por otros temas, desde luego. Y es en ese contexto de un congreso elegido para reemplazar al inicial de 2016, en donde se aprueba el código, inicialmente para evaluar propuestas de modificación, y que finalmente termina llevando a que los integrantes de este grupo de trabajo propongan, ¿no?, a la Comisión de Constitución, que luego hace suya y lo traslada al Pleno del Congreso, un código integral, ¿no? Si uno hace comparaciones entre el código del 2004 y el código de 2021, las diferencias no son gravitantes en cuanto a gran parte del articulado, ¿no? Muchas de estas disposiciones del código del 2004 se reiteran. Hay algunas modificaciones muy puntuales, muy importantes y muy trascendentes, especialmente en lo que a los procesos de tutela de derechos fundamentales se refiere. Hay que tener presente las modificaciones, ¿no?, que se ha ido introduciendo por parte de este nuevo código, ¿no? En ese sentido voy a comentar dos cosas, ¿no? Por un lado, aquellas modificaciones muy puntuales, ¿no?, que introduce el código en relación con la legislación ya existente, a julio de 2021 al menos, ¿no? Y en segundo lugar voy a anotar, no voy a desarrollar, solamente voy a indicar aquellos aspectos que quizás hayan recibido un tratamiento por parte del Tribunal Constitucional a la fecha, ¿no? En principio, habría que señalar lo siguiente, ¿no? El código, en el título preliminar, por ejemplo, introduce una regulación para el uso de la figura del amicus curiae, del amigo de la corte, ¿no? Esta institución, que proviene de la práctica del derecho internacional, supone que el juez invita a un experto o a una institución identificada como experta o que tiene como objeto la defensa, promoción de los derechos humanos o fundamentales, para que evacúe un informe y le alcance un informe con su postura, posición en torno a la interpretación de esos derechos. Bueno, esto es muy práctico, son las propias instituciones, a veces al llamado general que hace una corte internacional, que presentan, ¿no?, sus informes o escritos de amicus o de amigos de la corte, ¿no? Y lo que el código hace es regulares, ¿no?, que no está regulado, pero el código lo regula, establece qué entiende por amigo de la corte y establece los requisitos, además,
que debe cumplir el amigo de la Corte para ser considerado como tal, ¿no? Esto ha sido objeto de una crítica a nivel local por parte del profesor Pero Grandes, ¿no? Hay una columna en un blog en donde él es crítico de esta regulación, en la medida que podría limitar, ¿no? El que instituciones interesadas en la defensa y promoción de los derechos puedan participar como amigos de la Corte, habida cuenta que esta regla que introduce el código en el título preliminar le otorga la discrecionalidad al juez de decidir a quién invita o no como amigo de la Corte, ¿no? Por otro lado, en el mismo título preliminar hay una regla eh, basado en el principio pro persona, según la cual, ¿no? En caso de incompatibilidad entre una norma de las convenciones de derechos humanos y o las normas constitucionales, el juez debe optar por aquella que proteja mejor los derechos fundamentales, ¿no? Aparentemente esta disposición se desprendería del principio pro persona, no obstante, ha habido una voz crítica en nuestro medio, como es la del profesor César Landa, quien indica, ¿no?, que esta disposición otorga un margen de discrecionalidad muy amplio a los jueces locales, ¿no? Habida cuenta que hay obligaciones en materia de derechos humanos según la cual los jueces están vinculados al cumplimiento de las sentencias y estándares de la Corte Interamericana y en general de aquellos otros órganos de protección de tratados, por lo cual otorgar este margen de discrecionalidad para que el juez decida la norma que mejor protege los derechos humanos vaciaría de contenido esta obligación internacional, ¿no? A nivel de procesos de tutela de derechos fundamentales, como el proceso de amparo, o el habeas corpus, o el habeas data, o el cumplimiento, muy puntualmente, quizás lo más trascendente ha sido, por un lado, la prohibición del rechazo liminar, ¿no? Quizás para muchos no sea muy asequible esta expresión, pero el rechazo liminar parte de este presupuesto. En el marco de un proceso constitucional de tutela de derechos hay dos elementos esenciales, ¿no? Que haya una persona que vea afectada a su derecho y por otro lado que haya alguien que esté lesionando ese derecho. Si estos dos elementos no están presentes, el caso no amerita ser tratado en un proceso constitucional. Muy bien, los jueces tenían la herramienta del rechazo liminar para verificar que en el caso haya estos dos elementos esenciales, básicos, además de otras exigencias de carácter legal procesal que el mismo código desarrolla, ¿no? Conocido como las causales de improcedencia en la demanda. Pero bueno, con esta herramienta legal, los jueces podían rechazar demandas manifiestamente improcedentes, que no ameritaban, ¿no?, el ser objeto de trámite, con lo cual ahorro de recursos y optimización hacia casos que en verdad sí lo ameritan. Bueno, el código actual prohíbe el rechazo liminar, con lo cual todos y cada una de las demandas que se planteen, ya sea mediante un habeas corpus, un amparo, un habeas data, un cumplimiento, aun cuando no presenten estos elementos esenciales que comento, o las otras exigencias legales procesales del código, pues tienen que obligatoriamente ser admitidas a trámite y desarrollar la actividad procesal. Esto genera problemas, ya ha habido críticas en esa línea en torno al incremento de la carga procesal, por un lado, y por otro lado el que se tenga que perder tiempo, invertir recursos en la discusión de un tema, de un caso que no lo amerita, ¿no? Esto es uno de los cambios más polémicos que tiene el Código Procesal Constitucional. Y es polémico porque, por un lado, en el artículo 6, que recoge esta prohibición de rechazo liminar, seguidamente en el artículo 7 se establecen causales de improcedencia de los procesos constitucionales. Entonces, esto per se puede llevar a una contradicción, ¿no? Porque es contradictorio que por un lado digas que no se puede rechazar las demandas de tutela de derechos y por otro lado se establezca una lista de supuestos en las cuales se puede declarar improcedente una demanda de tutela de derechos fundamentales, con lo cual hay una incongruencia, ¿no? Según ya está advirtiendo la jurisprudencia constitucional, ¿no? Otro aspecto problemático también tiene que ver con la prohibición o de notificación de las demandas de amparo contra resoluciones judiciales a los jueces que son parte demandada en los procesos de amparo y habeas corpus contra resoluciones judiciales. Esto es incompatible con el derecho de defensa, en tanto que este garantiza que todo demandado en un proceso, cualquiera que este sea, tiene el derecho a conocer, ¿no?, la imputación que se le hace en su contra. En este caso, tendrían derecho a conocer la demanda. Más allá de que ejerzan o no el derecho de contradicción, al menos deben de conocer que hay un proceso iniciado contra ellos en el marco de un amparo, un habeas corpus contra resoluciones judiciales. Esto ha sido objeto de crítica, ya el Tribunal Constitucional en algún caso ya emitió una sentencia haciendo una interpretación conforme con la Constitución, indicando que hay que notificar
estas demandas a juezas y juezas que son objeto de una demanda de amparo o de habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? Otro cambio, otra novedad del código viene dado por la regulación, un poco más prolija quizás en comparación con el código previo, de los medios impugnatorios en el marco de los procesos de tutela de derechos, ¿no? Todo bien, salvo quizás la introducción implícita o no muy expresa de la oralidad, en tanto que se establece que toda la actuación procesal debe realizarse en una audiencia única, bajo el principio de oralidad, ¿no? Que debe quedar constancia en acta, ¿no? La crítica a esto ha venido dado por el hecho de que no hay criterios uniformes, reglas uniformes en torno a cómo desarrollar esta audiencia, ¿no? Desde luego ya hay jueces, cortes del país que están estableciendo directrices o criterios para llevar adelante una audiencia, ¿no? Audiencia única bajo las directivas del principio de oralidad. Un aspecto criticable, creo yo, de la regulación de los medios impugnatorios viene dado por la incorporación del llamado recurso per salto, ¿no? O por salto. ¿Qué es lo que significa este recurso, no? Todo proceso tiene un principio y un final, y hay etapas, ¿no? Para pasar de una etapa a otra se emplean lo que se conoce como recursos o medios impugnatorios, ¿no? Apelación o recurso de agravio constitucional. Bueno, agotado este proceso, con el recurso de agravio constitucional y la sentencia final que puede emitir un tribunal constitucional, luego tiene que iniciarse la ejecución. En la ejecución de una sentencia puede suscitarse distintas inconvenientes, ¿no? Y por pluralidad de instancia, cabe plantear una apelación que la va a revisar una segunda instancia, ¿no? No obstante, a un momento la jurisprudencia del tribunal admitió, ¿no? Lo que llama recurso por salto, es decir, el planteo, ¿no? Ante una incidencia en el marco de la ejecución de una sentencia, de una apelación, para que el Tribunal Constitucional directamente conozca de esa incidencia de la ejecución. En su momento esto fue objeto de crítica, porque de acuerdo al artículo 202, el Tribunal Constitucional solo conoce de las resoluciones definitivas en materia de amparo, habeas corpus, habeas data, cumplimiento, ¿no? No obstante, este recurso per saltum habilita un aspecto más para la competencia del TC, que sería contraria a la Constitución. Y es el código el que regula esta institución, ¿no? Con lo cual está reiterando, creo yo, ese tema, este vicio de inconstitucionalidad con respecto a la regulación del recurso por salto, ¿no? Luego de ello hay una serie de regulaciones adicionales en vía de precisión sobre el tema del habeas data, en qué supuestos casos se puede plantear un habeas data. En relación con los procesos de habeas data y cumplimiento, las novedades, ¿no? Han venido por una serie de precisiones, reglas en qué supuestos casos se puede plantear el habeas data, y en el marco del proceso de cumplimiento, algunos criterios orientados a los jueces y juezas para que interpreten el mandato, ¿no? Que es objeto de este proceso, ¿no? Hay posiciones encontradas, ¿no? Al respecto, pero no hay una posición definitiva, ¿no? Pero ahí el debate todavía está abierto y esperemos pues que la jurisprudencia vaya precisando algunos de estos aspectos problemáticos, ¿no? Esto en relación ya con los procesos de tutela de derechos. En materia de procesos de carácter orgánico o de protección de la supremacía constitucional, como el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular o el proceso de conflicto de competencias, las modificaciones o novedades son mínimas, ¿no? Yo creo pues, que es posible llamar la atención solamente sobre un aspecto y que tiene que ver con la legitimidad procesal activa del fiscal de la nación, bueno, ahora entre nosotros la fiscal de la nación, ¿no? Esto porque la Constitución establece en el artículo 203 que quien puede plantear la demanda de inconstitucionalidad, además, claro, el presidente de la República, el presidente del PJ con el auxilio de su sala plena, congresista de la República y demás, se establece que puede hacerlo también el fiscal de la nación, a secas, tal cual. Sin embargo, el Código, cuando regula la legitimidad procesal activa en el proceso de inconstitucionalidad, señala que el fiscal de la nación es el legitimado para plantear la demanda con acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos. Ese agregado, el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, no está establecido en la Constitución, con lo cual ahí creo que hay un vicio de inconstitucionalidad por regulación en exceso, ¿no? Que puede hacer inviable el ejercicio del proceso de inconstitucionalidad cuando haya por parte de la Fiscalía de la Nación interés en plantearlo. Estas, en resumidas cuentas, creo yo, son puntualmente, ¿no? Las principales innovaciones en el código, algunas
desde luego no exentas de críticas, y otras ya con pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. Cabe llamar la atención incluso que ya hay una demanda que se planteó y que ha sido objeto de una sentencia, donde no ha habido el número de votos necesario, pero entiendo que hay otras dos más que están en trámite todavía ante el tribunal y en donde aún no hay, ¿no? Sentencia. En relación con esta última cuestión, sí es posible, creo yo, que el principal cambio, ¿no? Y que va a generar y que está generando muchos problemas tiene que ver con la prohibición del rechazo liminar, como creo que hice hincapié hace unos momentos, ¿no? Esto por cuanto lo que va a generar y está generando es carga procesal indebida, ¿no? Además de todos los riesgos que puede haber por parte de litigantes maliciosos, interesados o temerarios, ¿no? Que plantean demandas que saben que quizás no tengan el sustento necesario para pasar la valla de la admisibilidad de la procedencia, pero sin embargo la plantean y por esta regla que prohíbe el rechazo liminar tiene que obligatoriamente ser admitida a trámite, ¿no? Y esto lleva al peligro de que en el marco del proceso se planteen, pues, ¿no? Medidas cautelares, por ahí que haya malas praxis dentro del aparato del sistema de justicia, haya cambios de jueces por X razones y se terminen concediendo medidas cautelares, ¿no? Y que eso termine afectando en buena cuenta, ¿no? La marcha institucional de vida del país en distintos ámbitos, ¿no? Recientemente estamos viendo, ¿no? Un problema medioambiental tremendo. Quién sabe, pues estos directivos de la empresa y la propia empresa como tal vaya a hacer uso, ¿no? De los procesos constitucionales para tratar de eludir responsabilidad y para emitir a trámite todas las demandas, puedan ser admitidas y se pues emitan, ¿no? Medidas cautelares de suspensión de investigación o ahora mañana discutiendo el tema de la prohibición, ¿no? De el impedimento de salir del país de algunos directivos de empresa Repsol, quizás pues les den el impedimento y esto termina resultando en que haya un habeas corpus que resulte favorable quizás a ellos y estén saliendo del país, Dios no quiera, pero ahí están esos problemas, esos peligros precisamente por cuanto no hay este margen para que los jueces puedan evaluar debidamente el cumplimiento de los presupuestos esenciales de los procesos de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que este es el principal riesgo, ¿no? Que tienen las modificaciones que se han ido introduciendo al interior del código. Hay otras cosas que ya por jurisprudencia del Tribunal Constitucional se están eh, mejorando, precisando, ¿no? Y también incluso por disposiciones de índole administrativa, ¿no? Solamente para hacer pequeña anotación aquí, cuando se regula el recurso de agravio constitucional con el código, se establece la obligatoriedad de que el tribunal desarrolle la vista de la causa de todos los casos que ingresen a la sede de este alto tribunal, ¿no? Claro, esto implica un desborde de causa porque no se puede hacer vista de la causa de los 3.000, 4.000 procesos que ingresan, no sé si al año o al mes, ¿no? Pero el tribunal, en línea de racionalizar sus propios esfuerzos mediante disposiciones administrativas, ha establecido una distinción entre vista de la causa y audiencia pública, con lo cual, si bien es cierto, todos los casos tienen que tener vista de la causa, o sea, los magistrados tienen que abocarse al conocimiento, a resolverlos, no necesariamente todos los casos tienen que ser vistos en audiencia pública y escuchar a las partes necesariamente, no solamente se escuchará aquellos casos que ameriten, ¿no? La trascendencia necesaria como para que el pleno de magistrados o las salas conozcan en audiencia pública estos casos que pueden ser emblemáticos, ¿no? Entonces, hay riesgos que tiene este código muy puntuales, creo yo, ¿no? Porque el 90%, 95% de las disposiciones del código reiteran lo que ya estaba establecido en el código anterior del año 2004, ¿no? Y esperemos, pues, como digo, que la jurisprudencia vaya enmendando la plana al legislador en aquellos aspectos en donde quepa hacerlo, ¿no? Agradezco a los amigos de Just 360 por esta entrevista para presentar las novedades del nuevo Código Procesal Constitucional y estamos encontrándonos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.